Hablándoles acerca de la verdad. ¿Cómo podemos identificar la verdad en una época en la que todo el mundo cree que la verdad es relativa? En una encuesta, el 85% de los jóvenes de este país creen que no existe una verdad absoluta, que la verdad es completamente relativa. Sin embargo, tú y yo como cristianos sabemos que la verdad, hay una verdad absoluta. También hay verdad relativa, pero hay verdad absoluta. Nosotros como cristianos sabemos cómo encontrar la verdad absoluta. Y hoy voy a hablar acerca de la verdad, porque vivimos en una época en la que prácticamente es muy difícil saber lo que es verdad. Precisamente ese es el problema de Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Entonces todo lo que está a nuestro alrededor está premeditado con alevosía y ventaja por parte de Satanás para confundirnos de tal manera que sea muy difícil encontrar la verdad. Vamos a tratar de entender cómo podemos encontrar la verdad, cuáles son las fuentes de verdad y cómo podemos identificar si lo que estamos viendo a nuestro alrededor es verdad. San Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y finalmente la verdad, ¿qué cosa va a hacer con ustedes? Los hará libres. Bueno, vamos a hablar acerca de las fuentes de verdad. Hay 3 fuentes de verdad básicas. Originalmente, Dios nos dio una fuente de verdad a través de la naturaleza. La naturaleza era perfecta cuando Dios creó este mundo, todo era perfecto. Y ahí podíamos encontrar cómo conocer a Dios, ahí. Ese es el primer libro que Dios nos dio, el libro de la naturaleza es el primer libro. A través de la naturaleza nosotros podíamos llegar a conocer a Dios y podíamos saber lo que era verdad y lo que era mentira, podíamos encontrarlo prácticamente. Sin embargo, a consecuencia de la entrada del pecado, este primer libro de naturaleza se arruinó y ahora nos es muy difícil distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo en la naturaleza. Está todo revuelto, ustedes van a encontrar el bien y el mal. Es cierto, aún la naturaleza sigue dándonos evidencias de quién es Dios, nos sigue hablando acerca de lo que es bueno, nos sigue presentando la verdad prácticamente, pero desgraciadamente ahora está todo revuelto, está todo confuso dentro de la naturaleza. Nosotros podemos ver en el mismo lugar donde vemos una flor y podemos ver el amor de Dios en una flor, en la misma flor podemos encontrar unas espinas que si tratas de agarrarla te dañan. Ya no podemos saber si eso es bueno o es malo. En la naturaleza vamos a encontrar, por ejemplo, que el pez grande se come al chico. Vamos a encontrar una ley que siempre el más fuerte sobrevive y el más débil muere. Ya podemos ver cómo el egoísmo se ha metido en la naturaleza. Ya no podemos identificar si lo que estamos viendo es bueno o es malo. Ahora, por ejemplo, el hecho de que un cactus, por ejemplo, en la naturaleza, en el desierto, produzca espinas, ustedes no me pueden decir si es bueno o es malo. Y dirán, no, pues es malo porque tiene espinas. Pero imagínense, si el cactus no tuviera espinas, está en un lugar sumamente, obviamente, donde no hay comida y donde no hay agua, todos los animales tendrían la tendencia a comerse a los cactus, entonces no existirían los cactus. La única forma que tienen los cactus, vamos a decirlo, de defenderse es poner espinas. Ahora te pregunto, ¿es bueno entonces que tenga espinas o es malo? Entonces ya no podemos saber si es bueno o es malo, dependiendo. Ese es el momento en el que uno dice, bueno, pues ya no sabemos si es bueno o es malo. Por eso les digo, prácticamente lo que nosotros podemos ver, la naturaleza se convirtió en una fuente de verdad no, vamos a decirlo así, pura. No hay pureza y no podemos encontrarla. Así que no lo podemos tomar como una fuente de verdad absoluta. Es una fuente de verdad, pero no absoluta. Es una fuente de verdad parcial, relativa a veces. Otra fuente de verdad originalmente era la mente. Dios nos colocó a todos los seres humanos, a todos, absolutamente a todos, nos puso un dispositivo de comunicación en algún lugar del cerebro, a través del cual no solamente nosotros podemos hablar con Dios, sino que Dios también podía hablar con nosotros. Originalmente en el Edén, Adán y Eva podían hablar con Dios cara a cara. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la Biblia, ocasiones en las que algunos patriarcas o algunas personas, Dios les abrió los ojos. Ahora, no es que no tuvieran los ojos abiertos normales, sino que eran los otros ojos. En el mundo del espiritismo pintan un ojo aquí en medio de los ojos. Los hinduistas se ponen un punto aquí en medio de los ojos, dando a entender que tenemos un sentido extra. Y es verdad. Van a encontrar, por ejemplo, el caso de Agar. Dios le abrió los ojos a Agar y Agar pudo ver algo que no podía ver antes. Balaam, por ejemplo, cuando el Señor le abrió los ojos, pudo ver a los ángeles. Al ángel que estaba ahí con una espada. No podía verlo con los ojos normales, sino con los otros ojos. El caso de Eliseo, por ejemplo, Eliseo estaba en la ciudad de Samaria y él pidió a Dios que le abriera los ojos a su siervo que estaba ahí con él. Y cuando Dios le abrió los ojos, entonces el siervo pudo ver a los ángeles. Ese otro sentido que la Biblia le llama a veces ojos, es un sentido que nosotros teníamos originalmente. Pero a consecuencia de la caída del hombre, Dios lo cerró por misericordia. Ahora quiero que entiendan que ese es un sentido que tenemos, pero lo tenemos intervenido. El teléfono que Dios nos colocó en el cerebro nada más envía llamadas. Vamos a decir lo que está como descompuesto, pero no descompuesto, sino que está intervenido.
Originalmente nosotros podíamos escuchar llamadas, ahora solamente podemos enviar, ya no recibe. Esa era una fuente obviamente en la que Dios se comunicaba con nosotros. Pero como caímos y los demonios vinieron a vivir a nuestro alrededor, hubiera sido sumamente confuso estar escuchando todo lo que los demonios nos dicen y todo lo que ellos hablan y las cosas. Sería muy difícil distinguir entre la verdad y el error. Es ahí, entonces nosotros nos damos cuenta que eso ya no puede ser una fuente de verdad absoluta. Los seres humanos no podemos tener confianza en que tuve un sueño, en que tuve una visión, lo vi de noche, vi, oí, toqué. Las cosas que están a nuestro alrededor, que entran a través de nuestros sentidos, no se pueden convertir ya en una forma de verdad porque pueden ser manipuladas. Ahora, sin embargo, Dios sustituyó ese sistema de comunicación o de verdad por la conciencia. Ahora Dios nos habla a través de la conciencia y la conciencia es una fuente de verdad. Y déjenme explicarles cómo funciona eso, pero quiero que entiendan que es una fuente de verdad no absoluta, es parcial. Por ejemplo, cuando tú de pronto dices algo o haces algo y te sientes mal por lo que hiciste, te das cuenta a través de tu conciencia que lo que hiciste es incorrecto. La conciencia es una fuente de verdad. Por ejemplo, a veces vas con una persona, le dices algo a la persona y te das cuenta que se ofendió, ¿verdad? O te das cuenta que causaste un problema y después te sientes mal por lo que le dijiste a la persona o que le hayas dicho la verdad y entonces te das cuenta que no debías haberlo hecho de esa manera. Tu conciencia te está revelando algo, o sea, y estamos viendo que el Espíritu Santo nos habla a la conciencia, eso es bíblico. Ustedes van a encontrar versículo tras versículo donde el Espíritu Santo habla a la conciencia, Es una fuente de verdad, pero es una fuente de verdad no absoluta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no tienen conciencia. ¿De qué estoy hablando? Personas que han ido en contra de su conciencia tantas veces que ya la cauterizaron. Y han cauterizado de tal grado su conciencia que ya no sienten que lo que hacen esté mal. Y como ya no sienten en su conciencia que esté mal, pues entonces automáticamente no lo podemos tomar como una fuente de verdad o como una fuente de verdad absoluta. Sin embargo, sigue siendo una fuente de verdad. A través de la conciencia podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Acuérdense que bajo el nuevo pacto, Dios escribió las leyes. ¿Dónde las escribió? En los corazones. Eso quiere decir que nosotros nos damos cuenta cuando algo es bueno o cuando algo es malo. Pero repito, ya no se puede tomar como una fuente de verdad absoluta. Sin embargo, sí existe a nuestro alrededor una fuente de verdad absoluta. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente de verdad absoluta. Como las otras fuentes de verdad se estropearon a causa de la llegada del pecado, Dios tuvo que darnos la verdad por escrito. Dios tuvo que dárnoslo por escrito para que no hubiese duda acerca de la verdad. Así como Satanás siempre está tratando de manipular, así como Satanás constantemente está tratando de tergiversar, distorsionar, entonces Dios tuvo que darnos la verdad por escrito, para que no haya malos entendidos. Y entonces la Biblia se convierte en una fuente de verdad absoluta, aunque no toda. ¿Oyeron bien lo que dije? Se lo voy a decir una vez más. La Biblia es una fuente de verdad absoluta, pero no toda la Biblia es una fuente de verdad absoluta. Y algunos ya los vi así con cara de, ¿what? Bueno, déjame explicarte cómo funciona este asunto. Para eso déjame ponerte, recordarte solamente algo. Dios va a tener un pueblo que va a encontrar la verdad absoluta, justamente antes del fin. Y estoy hablando de lo que dice la profecía de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 5, que nos habla acerca de los 144,000. Una de las características específicas de los 144,000 es que en sus bocas, dice la Biblia, no fue hallado engaño. Eso quiere decir que en su boca no hay nada de mentira. ¿Es eso algo nuevo? Sí, es algo nuevo, porque a través de la historia ustedes van a encontrar que el pueblo de Dios, a través de la historia, tenían verdad, pero no absoluta, era verdad parcial. El pueblo de Dios, los patriarcas, en la historia bíblica, ustedes van a encontrar una gran cantidad de personas que van a estar en el cielo, que la verdad que ellos obtuvieron era una verdad parcial. Y algunos los veo con cara de confusión. Mira, déjame hablarte, por ejemplo, de Abraham. Tú ibas con Abraham y Abraham tenía verdades maravillosas. Por ejemplo, él entendía la justificación por la fe, él sabía que había que creer en el Señor, sabía que había que obedecerle, todo eso lo entendía y era perfecto. Pero cuando tú le preguntabas a Abraham, y bueno, Abraham, ¿y cuántas esposas puedo tener? Entonces Abraham te iba a decir, no, pues las que quieras, ¿verdad? O las que puedas tener. Y yo te pregunto, ¿eso es verdad? Nota cómo Abraham tenía la verdad, pero no era una verdad absoluta. Era una verdad
parcial. Y algunos hermanos dicen, yo quiero vivir en la época de Abraham, ¿verdad? Y otros dirán, bueno, ¿y qué tal que viviendo en la época de la mujer que tuvo 7 maridos? Ahí se cambia el papel, ¿verdad? Vemos la tortilla por el lado contrario. Ok, quiero que noten cómo esas personas tenían verdades, pero su verdad no era una verdad absoluta. Pero a diferencia de todos estos patriarcas, los 144,000, ellos en sus bocas, ustedes no van a encontrar ninguna partícula de oscuridad. No hay mentira, no hay error en sus doctrinas, en sus creencias. Dice ahí, en sus bocas no es encontrado engaño. ¿Cómo fue que llegaron a eso? Bueno, a través de la revelación de la verdad absoluta. Para eso tenemos que entender que incluso la palabra de Dios, que es fuente de verdad absoluta, no toda la Biblia es fuente de verdad absoluta. Ahora déjame hablarte acerca de la Biblia como fuente de verdad absoluta. Déjame ponerte algunos ejemplos. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia como una fuente de verdad absoluta? Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Sobre qué se debe basar nuestra fe? Nuestra fe, hermanos, se debe basar sobre la verdad absoluta. Una vez más, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra vida cristiana debe basarse sobre la verdad absoluta. Debemos dejar de lado las verdades relativas, aun cuando sean verdades. Debemos dejar de lado las deducciones. Ahorita te voy a hablar de otras cosas de verdad. Solamente puedes basar tu fe sobre fuentes de verdades absolutas. Una verdad absoluta es lo único que es seguro para basar tu fe, para establecer tu cristianismo, para establecer tu grupo de verdades, lo que le vamos a llamar tu doctrina. Miren, el otro día me visitó alguien en mi oficina para contarme su historia, ¿verdad? Muchas personas me visitan y me cuentan sus historias. Y constantemente vienen y me cuentan cosas, específicamente cosas que soñaron. Pastor, soñé. Pastor, tuve una visión. Pastor, me pasó esto. Y me empiezan a contar cosas que vieron, cosas que les ocurrieron. Y yo no estoy diciendo que sean mentiras, son verdades. De hecho, mira, por ejemplo, él viene y me cuenta. Y me dice, pastor, yo estuve en el infierno. Y sucede que la persona se murió. Y estuvo no sé qué tanto tiempo en etapa ahí crítica en la que no se sabía si estaba vivo o muerto. Y en ese lapso, él tuvo una experiencia, vamos a decirla, sobrenatural. Estuvo en el infierno. Dijo, vino el diablo, ¿verdad? Vino por mí y me llevó al infierno. Y en el infierno, pues pasó esto y hasta te cuenta cómo era el infierno con lujo de detalles. Y tú ves su cara y tú empiezas a ver el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal te indica si una persona te está mintiendo o te está diciendo la verdad. Uno aprende con el tiempo a identificar el lenguaje no verbal. Empiezas a buscar señales para saber si la persona te está mintiendo. Por ejemplo, tú te das cuenta, ¿no? Cuando alguien viene y te saluda y te saluda y dice, ¿cómo está, hermano? Si tú sabes que el lenguaje no verbal te dice que este hermano te está saludando más porque te tiene que saludar, pero realmente no te quiere saludar. O sea, nota cómo el lenguaje verbal te ayuda, o el lenguaje no verbal también te ayuda a entenderlo. ¿Sabes lo que está pasando ahí? Ok, viene esta persona y yo me empiezo a buscar a ver si parpadea mucho, o si desvía la mirada, o si está jugando con los dedos, o si está haciendo alguna señal que me indique que me está diciendo mentiras. No, me doy cuenta que realmente me está contando la verdad y me está diciendo, ¿en serio estuvo en el infierno? Entonces me dice que estuvo en el infierno, que Satanás se lo llevó, y luego me cuenta la manera en la que se escapó del infierno, ¿verdad? Porque Dios de alguna manera intervino y Dios lo sacó. Y luego revivió. Y esa fue la experiencia que él tuvo. Entonces él me dice, pastor, usted predicó del infierno, usted habla del infierno, pero yo sé que el infierno existe porque yo tuve esa experiencia. Entonces aquí tenemos una persona que está basando su fe en una experiencia, en algo que él vio, en algo que él tocó, en algo que él olió, pero tenemos un problema, tenemos un gran engañador, estamos viviendo en Babilonia. No podemos basar nuestra fe sobre cosas que toqué, vi y olí, o vi, o yo mismo las experimenté. Las tenemos que basar sobre algo más seguro, y lo único que tenemos seguro es la fuente de verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Entonces voy a la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que los muertos nada saben. Encuentro en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido, su amor, su odio, su envidia desapareció ya, ni tiene ya más parte de todo lo que se hace abajo del sol. Dice, pero entonces, pastor, ¿y mi abuelito qué se me apareció? Yo mismo, porque me le paré en la tumba el día que lo fui a ver en la noche, vino y me jaló las cobijas, yo lo vi. Y viene otra persona y me dice, pero pastor, el fantasma que vemos ahí, la persona con la que hablé, ¿quién es? Yo lo vi, yo lo escuché, yo mismo lo